nombre es Alonso Ferrato, soy el secretario de la Asociación Andaluza de Diseñadores y, con su permiso, voy a presentar este acto. En nombre de la Fundación Manolo Prieto, del Ayuntamiento del Puerto de Santa María y de la AAD, Asociación Andaluza de Diseñadores, queremos agradecerles su asistencia y deseamos darles la más sincera bienvenida a la jornada del centenario de Manolo Prieto. Es un verdadero placer contar con la compañía de tantos amigos, profesionales del diseño y la docencia, empresarios y tantas otras personas e instituciones interesadas en el conocimiento de la obra de Manolo Prieto. Y de manera muy especial debo agradecer a Emilio Gil, a Paco Lagares y a Juan Aguilar el esfuerzo realizado para acompañarnos hoy. Amigos que, estoy seguro, sin duda, a continuación nos facilitarán claves para la correcta comprensión del trabajo de Manolo Prieto. La Fundación Manolo Prieto fue creada en diciembre de 2002 gracias al tesón y empeño de la familia de Manolo Prieto y a la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, ambos directamente implicados en la gestión y el patronato de la Fundación. Desde entonces se ha dedicado intensamente a la conservación, estudio y difusión de los fondos del legado de Manolo Prieto, en todas sus facetas, así como a la investigación en el campo de la creación artística dentro de las disciplinas del cartel publicitario, la ilustración y la medallística, en la intención de contribuir al mejor conocimiento de dichas disciplinas. La Asociación Andaluza de Diseñadores es la única organización que, desde 1988, agrupa a los profesionales del diseño de Andalucía. Tiene como objetivos extender, potenciar e impulsar la cultura del diseño, promocionar el diseño en todos sus aspectos, destacando las manifestaciones ejemplares en la relación entre diseño y empresa por un lado y su incidencia cultural y social por otro, y llevar a cabo la labor pedagógica necesaria para la correcta valoración y comprensión del diseño por parte de la sociedad. Es muy satisfactorio comprobar cómo, cada vez con más frecuencia y rigor, la presencia de la cultura del diseño se hace más visible y eficaz en el tejido social, económico y cultural de nuestra comunidad, permitiendo que acceda a valores cotidianos en otras regiones de la Unión Europea. La agradable jornada que estamos disfrutando hoy aquí en el Puerto de Santa María probablemente nos haya permitido en nuestros desplazamientos, a casi todos, a haber visto su toro. Pero aunque no haya sido así, nadie tiene el menor problema para recordar una marca tan poderosa visualmente. Y fue Manolo Prieto quien tuvo la capacidad gráfica para generar tal símbolo. Resulta muy tranquilizador en estos tiempos difíciles para el sector del diseño comprobar de qué manera el trabajo excelente de un compañero nuestro, porque así lo queremos considerar, puede tener tan largo e importante recorrido vital. Cuando conocimos a Manolo Prieto hijo, gracias a nuestro compañero Juan Hidalgo, entendimos la obligación que teníamos como representantes de los diseñadores profesionales de Andalucía de trabajar para difundir y promover el conocimiento de la obra de Manolo Prieto. Desde la Asociación Andaluza de Diseñadores consideramos de especial importancia conocer correctamente el trabajo de los profesionales de primer nivel del sector de la comunicación gráfica y del diseño en la historia de nuestro país. Antes decía que considerábamos a Manolo Prieto un compañero, y esta apreciación se refuerza al comprobar cómo, siempre que se analiza su obra en relación a la época en la que trabajó, aparece la moderna contemporaneidad de su actividad profesional. A modo de ejemplo, y para no extenderme, permitan que les sitúe en la década de los 50 del pasado siglo XX, años en los que se diseña tipografía unilbética por Max Miedinger y la tipografía Univers por Adrian Futtiger. También es el momento de la escuela de Ulm, contenedora de posguerra de la Bauhaus. Están colocándose los cimientos del pop art. Saúl Bas revoluciona los títulos de crédito en El hombre del brazo de oro. En España, esos años son los del renacimiento de la cerámica de Sargadelos, gracias al empuje de Seoane y Díaz Pardo desde el Laboratorio de Formas de Galicia. Y, evidentemente, es el momento del toro de Manolo Prieto. Pero antes y después de esas fechas, Manolo Prieto sorprendía desde las cubiertas de la revista literaria hasta la innovación que practicó en la cartelería taurina. Sorprendía desde los artículos sobre su trabajo que aparecieron en las principales revistas europeas del sector del diseño hasta las soluciones que desarrolló en los carteles de teatro, desde sus primeras y novedosas medallas hasta la variedad de sus trabajos publicitarios. En la extensa obra de Manolo Prieto podemos reconocer tanto los valores de la excelente factura de un trabajo bien realizado como el rigor del concepto que lo genera.
Es, sin duda, material de estudio y conocimiento obligado para las actuales y futuras generaciones de diseñadores andaluces. A continuación, nuestros amigos nos contarán con más rigor y conocimiento y de forma más amena sobre la vida y obra de Manolo Prieto. Gracias. Ruego, en primer lugar, tomará la palabra Paco Lagares, catedrático de dibujo de la Universidad de Granada y artista plástico. Nos ofrecerá su visión sobre las facetas artísticas de Manolo Prieto. Cuando quieras, Paco, por favor. Muchas gracias. Vamos. Perdón, no sé si se me oye bien. Ya. Vamos a... ¿Ya? Bueno, ante todo, agradecerle a la Fundación Manolo Prieto que haya tenido a bien invitarme a un acto tan importante como puede ser el centenario de él. Para mí es un honor estar en este momento pudiendo presentar lo que son las facetas, quizá la parte más desconocida de Manolo Prieto, que son las facetas artísticas, es decir, todas las diferentes áreas que abordó a lo largo de su vida artística. Para mí en este momento se me producía unas dudas de cómo podía abordar esto. Hace unos años tuve también a bien de poder abordar estas facetas artísticas, pero en ese momento lo planteé como, establecí casi un itinerario biográfico en el que establecía las diferentes etapas en las que se habían ido produciendo estas facetas. En este momento, para mí, era más importante abordarlo desde algo que para él era fundamental y que fue un poco el cordón umbilical o la estructura vertebral de toda su trayectoria, que es el dibujo. Yo creo que esencialmente Manolo Prieto fue un artista absolutamente conocedor del dibujo. A partir del dibujo, que lo desarrolla desde su más tierna infancia. No quería decirlo porque suena quizá a lo mejor un poco excesivamente cariñoso, ¿no? Y me gustaría establecer la distancia desde el ámbito profesional, ¿no? Pero sí es cierto que quizá la primera anécdota que él establece en una autobiografía es cuando él es consciente de su capacidad de observación. Y es a los 4 años, 3, 4 años, estaba viendo un burro y estaba viendo cómo caminaba el burro, y entonces él cuenta que percibe que las patas no terminan en unas formas con pelo, sino que verdaderamente terminan en una especie de cosa sólida que son las pezuñas, ¿no? Entonces eso para él siempre ha sido el primer punto de conciencia de su trayectoria, quizá de observación de la naturaleza y del natural. Hay un periodo, bueno, vamos a empezar a ver imágenes porque quizá es, para mí, decía que quería abordar esto desde lo que es el dibujo.
no quiero entrar en un proceso ordenado cronológicamente, aunque de alguna manera lo veremos de esta forma. Pero para mí el gran laboratorio de aprendizaje donde él experimenta sintaxis gráfica y un lenguaje gráfico es en toda su trayectoria de novelas y cuentos. Es decir, son 17 años en los que semana a semana tiene que sacar una imagen. Por eso quizá para mí en este momento, en esta exposición que hago de sus diferentes facetas, quiero presentarlas con las primeras imágenes de novelas, no las primeras imágenes, perdón, no las primeras imágenes temporales, pero sí con imágenes que yo creo que son significativas de novelas y cuentos. Podemos ver dos en las que con muy pocos elementos él sí nos crea unas sensaciones, unas sugerencias de los climas y de los ambientes, ¿no? Las facetas iniciales de él es la pintura, y como quizá un poco como casi como ilusión de todo artista en aquella época, pues era la de ser pintor. Él está en el Puerto Santa María durante unos años de estudios esenciales, básicos, está dibujando por su cuenta. A partir de los 16 años empieza a estudiar dibujo en la Escuela de Artes y Oficios, en la Academia de Bellas Artes de aquí del Puerto, y se conocen se sabe que fueron 2 años solamente de dibujo, pero sus grandes capacidades de absorción por se me está yendo la cabeza. Vamos a ir con las imágenes. Os pido perdón. No, por favor. Es difícil el abordar esta situación, porque intento no emocionarme. Entonces, quiero mantenerme en ese estado. El tiempo que él está en el Puerto Santa María, desde los 16 años a los 18 años, quizás es su única etapa de estudios, digamos, reglados, estudios formados. Sus pretensiones son las de desplazarse a Madrid y estudiar Bellas Artes. En esos 2 años verdaderamente evoluciona muchísimo en su faceta de pintor, pero cuando llega a Madrid la situación es completamente diferente. A partir de ahí se encuentra con una realidad en la que tiene que subsistir, y su medio es la ilustración. Es decir, él se apoya otra vez en el dibujo, que son sus grandes, digamos, sus grandes conocimientos. A partir de... Estoy yéndome de cosas que... no es... Se me ha ido todo de la cabeza, perdonad. He querido enfocarlo desde sus grandes conocimientos del dibujo y desde su parte instrumental.
Estoy absolutamente en blanco y perdido. Nada, Paco, pasa para que te pasen imágenes y el nombre de Vamos a volver otra vez. Si me perdonáis, vuelvo otra vez al inicio. Quería hacer una muestra de las pinturas, de esa primera faceta de él como pintor, que quizá siempre le acompañó, siempre quiso haberla desarrollado, hasta más o menos los años 50. A partir de los años 50 ha desarrollado toda su capacidad artística desde lo que es el retrato, desde lo que es el cartel y la ilustración, y entonces a partir de ahí, de alguna manera, decide abandonar la pintura como actividad profesional. Presento este cuadro porque para él fue quizá el gran cuadro que dejó inconcluso. Durante casi 15 años había estado haciendo estudios, no he podido conseguir la imagen del... Este es un estudio intermedio, entonces no he podido conseguir la imagen definitiva del cuadro que se queda interrumpido, y en el que él es consciente de que no va a volver otra vez a plantearse la pintura como una actividad profesional o como su actividad profesional como tal. Pero sí mantiene como una especie de práctica y de estudio del natural el desnudo. Hay unos talleres en Madrid que son el Círculo de Bellas Artes, y que mantiene los talleres de estudios libres del desnudo, y él lo utiliza como una práctica de su contacto con el natural. Pero su importancia profesionalmente la empieza a adquirir en el cartel. La imagen que desarrolla, quizá yo he buscado en este cartel esas soluciones absolutamente pictóricas. Es decir, cuando él no tiene la necesidad de establecer su lenguaje desde la pintura, es quizá mucho más pictórico y llega mucho más lejos en sus hallazgos plásticos, ¿no? Quizá lo importante que, desde mi punto de vista, que tiene la ruptura de la cartelística que se está haciendo hasta el momento que él irrumpe en el mundo artístico español, es la importancia en la que él valora de la misma manera la tipografía a los elementos gráficos, a los elementos plásticos que están componiendo el cartel. Esto es quizá un ejemplo en donde podemos ver cómo, a la hora de plantear, de situar los textos del cartel, cómo tienen el mismo valor que pueden tener los demás elementos, para que en ningún momento puedan eliminar la importancia que nos puede crear la imagen, ¿no? En este caso vemos el motivo real del cartel, en el que introduce también una tipografía que es prácticamente un valor plástico, ¿no? Como podría ser la figura protagonista. Quizá lo vemos en los carteles de taurinos, es donde quizás se ve más claro cómo rompe la tradición que existía en la cartelística taurina tradicional, ¿no? Y quizá por eso también es durante unos años que prácticamente las corridas de beneficencia y las corridas la prensa. Sí, las de la prensa, prácticamente durante unos años
todos los carteles son de él. En este cartel vemos, por ejemplo, cómo mantiene la estructura del cartel clásico, donde la imagen se nos presenta en la parte superior, pero la síntesis que hace de imagen es la que establece esa ruptura con el propio cartel. Yo os comentaba antes que para mí todo lo que son la faceta, esos 17 años que lleva con novelas y cuentos, donde tiene que sacar durante cada semana una imagen, para mí es casi todo un laboratorio de hallazgos gráficos donde se simplifica al máximo tanto los elementos con los que se está creando esa imagen, como el color, como la sintaxis visual que se está utilizando, ¿no? Quizá este es un ejemplo de ello. Imagen de la izquierda de novelas y cuentos, imagen de la derecha de uno de los carteles de beneficencia, ¿no? A su vez, él sigue manteniendo su actividad pictórica, pero de una manera absolutamente íntima. Entonces, sí es importante la temática taurina en la obra de Manolo Prieto, en su obra personal, en la obra que quizá a lo mejor no muestra al exterior, no se muestra públicamente, pero que él está desarrollando y quizá en este caso, estas composiciones las ha utilizado anteriormente en otros carteles. Esto mismo luego lo desarrolla en su última faceta, en la faceta medallística. Este es un ejemplo de no solamente cuando él hace las colecciones, como veremos un poco más adelante, las colecciones de medallas individualmente, sino que este es un ejemplo en el que él es una colección de 12 medallas, perdón, de 6 medallas, no, 12 medallas, estos son los anversos reversos, 6 medallas, pero él necesita tener un poco la visión del conjunto de toda su obra. Nos está mostrando también un poco esa parte ordenada, racional, de lo que tiene que ser el conjunto también, no solamente de las medallas individualmente, sino de las medallas en su unidad colectiva, ¿no? Incido en esta parte de lo que para mí es un laboratorio gráfico de las imágenes que va sacando de novelas y cuentos. Podemos ver el tipo de grafía que va utilizando de una manera muy básica, muy primaria, porque la reproducción también exige que sea muy básica, quizá a lo mejor por el mínimo de medios con el que se estaba editando estas revistas, esta revista de novelas y cuentos. Si vemos, no hay trama, son tintas planas y luego son 3 colores, que es una constante a lo largo de todas las... utiliza una síntesis gráfica, una síntesis para construir su imagen que en algunos casos casi nos recuerda a la imagen, a las xilografías japonesas, al ukiyo-e, ¿no? Donde la línea mantiene una pulsación consciente, es decir, no mantiene la expresividad emotiva de la primera impronta de la línea, sino la reflexión que nos puede dar su itinerario y su mayor o menor grosor, ¿no? O, por ejemplo, si nos vemos soluciones dinámicas en el caballo del cosaco, como puede ser cómo nos construye, por ejemplo, la pata
que todavía no acaba de pasar la barrera, ¿no? Para que no interfiera sobre el primer plano de las patas iniciales. O, por ejemplo, en cómo nos puede llegar a transmitir la sensación de muerte, de soledad. Tengo 3 ejemplos, ¿no? También de novelas y cuentos. O La reina que come al alfil, donde quizá la parte más dominante de la imagen es la mano con la reina, pero digamos, la figura casi desprotegida, ¿no?, del alfil, que sabe que va a morir, ¿no? O elementos, soluciones, ¿no?, gráficas muy simples, donde podemos ver cómo construye el volumen con elementos esencialmente planos, ¿no? O una grafía, ¿no?, y una imaginería absolutamente casi que nos sugiere a los aborígenes australianos, ¿no? O, por ejemplo, esto es algo que ha salido viendo las imágenes, y yo creo que es claramente reconocible, es un guiño a Picasso. Es claramente reconocible el retrato que hay de Picasso hecho por Juan Gris, ¿no? Viendo estas imágenes y este laboratorio que para mí supone novelas y cuentos, donde va siendo cada vez mucho más rico en la imagen que va creando, pasamos a lo que es su última etapa, que es la etapa medallística. Pero para mí, prácticamente él decía, por ejemplo, que la medalla, hasta que llega a hacer la medalla, todo lo que había hecho hasta entonces era una preparación para esa última fase. Si vemos todo ese conocimiento, esa experimentación que va haciendo en ese laboratorio que es novelas y cuentos, lo vemos en las medallas. Él sigue dibujando. Y quizá por eso es por lo que le envuelve tanto el hecho de todo lo que es su trayectoria medallística. Lo que hace es dibujar con la luz. Yo en toda esta serie, de medallas, quizá aquí se ve claramente donde lo único es un dibujo absolutamente de filigrana, absolutamente rico en matices y en contenido, ¿no? Donde él trabaja con la luz y sigue dibujando con la luz. Es decir, no hay una diferencia esencial entre lo que está haciendo, lo que hacía en novelas y cuentos y lo que sigue desarrollando en el mundo de la medalla, ¿no? Sigue siendo igual de metódico, igual de ordenado, y utiliza el dibujo también como un instrumento, no como un medio de expresión artística, sino como un instrumento unas veces más o menos, no sé cómo decir, más o menos tosco o más o menos directo desde lo que le está proporcionando esa primera intención. A su vez también utiliza el dibujo porque necesita ver cómo va a ser el resultado. La medalla, hemos estado viendo antes, son vaciados de escayola, es más fácil ver esa sensación del dibujo, esa sensación de dibujar con la luz, pero la medalla luego, cuando se funde, el bronce es oscuro. Entonces, en su capacidad racional de encontrar o de acercarse al resultado de la manera más consciente posible, nos hace también, encontramos, que realiza estos dibujos donde el resultado del dibujo
se aproxima muchísimo a lo que va a ser por una parte la medalla fundida, pero por otra también cómo él, por medio del dibujo, va estudiando cómo va a estar trabajando la luz, el dibujo por medio de la luz. Tenemos más ejemplos. El hecho de trabajar con la medalla, que es un elemento reducido, pequeño, también le permite utilizar, abordar temas, quizá a lo mejor bastante más escabrosos, que si se hiciera en una obra de mayor formato sería grosera, sería escandalosa. Así todo, sí que le proporcionaron algunos problemas, ¿no? Pero bueno, aquí en esta medalla vemos también todo el proceso, ¿no? Tenemos a la izquierda esa primera idea inicial, tal cual la concibe, tal cual le sugiere esa primera impronta, y cómo luego la va evolucionando y la va definiendo y la va puliendo, ¿no? en su forma. Si vemos la comparación del último estudio por medio del dibujo, donde va refinando las formas, donde va buscando la esencia de esa síntesis que va haciendo del mismo dibujo, podemos ver cómo una vez que consigue eso, por medio de cuadrícula, pasa a lo que va a ser el modelado final, ¿no? de la medalla. En este sentido, pues son ejemplos de esa libertad que le permite el pequeño formato, ¿no? O su Adán y Eva, que quizá si nosotros él decía siempre que la medalla era una escultura de bolsillo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, si nos imaginamos este Adán y Eva a tamaño natural, sería una grosería. Sin embargo, así es algo casi, yo diría que natural, normal, ¿no? Cariñoso. Lo mismo que estábamos viendo en novelas y cuentos, cómo él va desarrollando toda esa parte de resultados gráficos eficaces para conseguir las cosas, vemos que también con la medalla hace lo mismo, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo él se pone retos para conseguirlos, ¿no? Entonces, en este juicio de París, algo tan complicado como puede ser mantener la medalla es plana, es decir, mantiene los relieves son mínimos, el máximo, la máxima altura, es decir, es un bajo relieve, ¿no? Pero, sin embargo, visualmente crea resultados en los que podemos ver a París en primer término y a las Tres Gracias en un segundo plano, ¿no? O en esta placa de la derecha, en la que juega y encuentra la imagen reflejada con el positivo y el negativo, ¿no? No les voy a aburrir mucho más. O estos son ejemplos también de ese tipo de soluciones visuales en los que consigue desarrollar efectos por medio de la luz, ¿no? Podemos ver en la medalla del abrazo cómo claramente tenemos esa sensación de casi de vista de pájaro, ¿no? en la pareja, o en la medalla de la derecha, esa sensación del oleaje, ¿no? El retrato es otra de las facetas que él desarrolla, y bueno, pues en este momento no tenía imágenes de la parte pictórica, pero él también lo sigue desarrollando, lo introduce dentro de las medallas, ¿no? Esto es un guiño y un homenaje a mis primos, pero también para que se vea que hay muchas veces que en ese proceso de las medallas, mi primo es testigo de ello y lo ha sufrido, que después de mucho trabajo, cuando se produce el vaciado, pues a lo mejor aparecen los errores. Todo eso fueron también
cuestiones que no sé si él las comentará, pero que tuvo que ir subsanando, ¿no? Para mí eso sigue siendo un poco el todo. Lo mismo, la síntesis que establecía en Novelas y Cuentos la seguía estableciendo con las medallas, ¿no? Quizá para mí lo más importante de la obra, no de la obra, sino de él, es su gran valor dentro del concepto que tenía, ¿no? Su capacidad de síntesis, su capacidad de simplificación de las cosas. Su lema era que menos es más, ¿no? Y quizá en esto lo vemos, ¿no? Yo quería terminar con estas dos imágenes, pero luego he encontrado otra, porque esta quizá es la esencia, ¿no? de su pensamiento, de su arte, de su conocimiento. Y después, pues yo creo que después lo encontré sigo con las imágenes de Novelas y Cuentos, ¿no? En que tenemos que seguir, o que él siguió a donde le llevaba el corazón, ¿no? Y no sé, espero no haberme extendido demasiado y no haberles aburrido, y lamento un poco el despiste del principio de mi intervención.